próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio, Especiales AUPAN, donde registramos aquellos acontecimientos y eventos que se llevan a cabo en el municipio de Andes. Hoy traemos la segunda parte de lo que fueron las ponencias de los trabajos finales por parte de los estudiantes del Diplomado Patrimonio Cultural, Memoria y Paz en el Suroeste. Bienvenidos. Buenos días para todos. Como ya lo mencionó la presentadora, nuestro trabajo fue enmarcado en el impacto social y ambiental del ejercicio de la minería informal en el corregimiento de Santa Rita Andes, enmarcado en el patrimonio cultural y memoria en las subregiones de Antioquia. Mi nombre es Ángela Uribe y está conformado mi equipo por Derly, Tania y Edgar. Bueno, tenemos como objetivo general identificar el impacto a nivel social y ambiental a causa de la minería informal en el corregimiento de Santa Rita de Andes en la última década. Como objetivos específicos, pretendemos visibilizar el efecto a nivel social y ambiental del impacto de la minería en el territorio de Santa Rita, entender a su vez los conflictos socioambientales derivados de la actividad minera en este territorio y reconocer la importancia de generar dinámicas biosociales sanas en torno a la actividad minera. Bueno, para contextualizarlos un poco con el corregimiento de Santa Rita, este está ubicado en el suroeste del municipio de Andes, limita por el norte con el corregimiento de La Chaparrala y la cabecera municipal por el oriente con el corregimiento de San Bartolo y el municipio de Jardín, por el sur con el corregimiento de Santa Inés y por el occidente con la reserva forestal del municipio. Cuenta con una extensión de 48,9 kilómetros cuadrados y 12 veredas. Su economía se basa en la minería, la agricultura, la caña panelera, el maíz y el plátano. Para continuar con esta exposición, me permito informar que nuestra metodología del proyecto fue investigación documental y hacemos un recorrido histórico de esta región. Para continuar en la línea del tiempo, nos vamos a remitir para el siglo XIX, para el año 1820, cuando hubo ese boom o auge del oro. En la expansión de la industria minera en esta región, en el suroeste, en Antioquia y en Colombia y muchas partes de América, fue inmensa. Entonces nos remitimos a esta región de Santa Rita, que para el año 1820 el señor Ruperto Castañeda y el señor Marcos Tavares fueron los primeros poseedores de minas en este sector. Las minas, los sectores fueron el Chaquiro, La Soledad y San Agustín. Si vemos que desde el año 1820, 200 años después, estas minas siguen produciendo oro. Estas minas también producen sal, por eso la importancia de estas minas. Para el año de 1842, el señor Manuel María Vélez y la señora Andrea Uribe, que era su esposa, oriundos del municipio de Titiribí y provenientes de este mismo municipio, según los datos estadísticos de información, ellos fueron los primeros
los fundadores del corregimiento de Santa Rita. Y para el año de 1856 se estableció por primera vez una compañía minera norteamericana que trajo mucha tecnología, favoreció mucho a los mineros de esta región. Y la importancia de esta compañía minera era explotar en gran cantidad el oro en la cabecera del río San Juan. Y la llegada de esta compañía minera norteamericana produjo el primer desplazamiento de personas de esta región del corregimiento de Santa Rita. Continúa la compañera. Siguiendo en esta línea del tiempo, pudimos detectar que para el año de 1892 el corregimiento de Santa Rita ya contaba con 11 minas activas que significaban el 70% del oro municipal. Para este mismo año también se identificó que se dieron los primeros cultivos de café y también se dio una diversificación de la labor que era netamente minera y se empezaron a dar cultivos también de pancoger y se dio la crianza de animales domésticos. Eso generó un crecimiento en la población ligado a estas labores, lo que generó nuevos saberes, identidades y prácticas culturales que empezaron a caracterizar este territorio, y el café adquirió un significado afectivo y vivencial. Para el año de 1900 se empezó a ver un descenso muy significativo en la producción minera y esto produjo que Santa Rita perdiera su categoría de corregimiento, lo que trajo consigo el empobrecimiento de la población y que se dieran procesos de inequidad social y migración de los habitantes. Sin embargo, a nivel nacional se detectaba que Colombia seguía siendo denominado como el primer productor de esmeraldas y el segundo productor de oro a nivel latinoamericano, generando así que en Colombia se empezaran a dar procesos de inversión extranjera y procesos de exploración a nivel del sector minero y energético. Para el año de 1990 se generó el primer código minero con la ley 2655, pero este código tuvo muchas modificaciones hasta el año 2001, donde se dio el actual código minero con la ley 685. Con este código minero, para el 2008 Santa Rita no fue ajeno a las lógicas extractivas que con el código minero se dieron a nivel nacional y se volvió a posicionar como una actividad que aportaría y dinamizaría este sector o el sector del corregimiento de Santa Rita y que aportaría a la labor de la agricultura como una forma adicional de conseguir recursos. Para el 2012, al ser un corregimiento por explorar y explotar, empezaron a llegar a este sector grandes flujos de personas con vocación minera, muchos de estos provenientes del nordeste antioqueño, provocando así múltiples opiniones frente a esta actividad y que se dieran pues muchos seguidores, que tuvieran muchos seguidores y tuvieran muchos opositores. Para el 2013 se cree que solamente había una mina que contaba con el título y la licencia para operar. Sin embargo, se cree que para esta fecha habían aproximadamente 70 proyectos mineros, pero estos proyectos mineros eran proyectos que según la ley colombiana eran informales o en su defecto ilegales, pero se cree que podían ser muchos más, no solamente eran 70, o sea, a nivel institucional se tenían detectados 70, pero ese número podía ser mucho mayor. A partir del 2013 también se da la organización de estas personas que se dedicaban a la minería y crearon la primera asociación de mineros Asominandes. Esto con el fin de defender esta actividad como una opción de tradición minera, como una tradición pues del corregimiento. Asimismo, se inició
el corregimiento se puso en el ojo de los entes territoriales como la alcaldía, la policía, la Secretaría de Minas de Antioquia y Corantioquia, debido a una mortandad de peces que se presentó en el corregimiento y a múltiples enfermedades que se empezaron a detectar en la población como resultado de los altos niveles de mercurio, lo que conllevó a que la población empezara a buscar alternativas educativas y formativas para las buenas prácticas y manipulación de los procesos mineros. Para el 2023 se encontró un estudio donde múltiples organizaciones han acompañado a esta población con el fin de que hagan procesos formativos y educativos que les permitan no solamente tener buenas prácticas, sino que las personas tengan mucha más conciencia del cuidado del medio ambiente. Bueno, entonces digamos que de nuestro recorrido histórico, porque fue como la actividad que empleamos para conocer, pues para cumplir nuestros objetivos, encontramos que como consecuencias a nivel ambiental existe una contaminación de los cuerpos de agua precisamente por las sustancias empleadas para esta actividad, principalmente el mercurio. Entonces el mercurio, digamos que es una sustancia que se puede ver en los diferentes estados y eso hace que sea una sustancia que se quede, sea en el suelo, en la atmósfera, en su estado gaseoso o en el cuerpo de las personas. Digamos que en la parte ambiental y por el lado, digamos, de la parte biodiversa o natural, se ve que el mercurio afecta directamente el proceso de la fotosíntesis y lo hace un poco más lento. Eso es un daño que digamos que se causó y se acumuló a lo largo de una década y que, como lo mencionaba la compañera en su recorrido histórico, más o menos en el 2012 se empezaron a visibilizar esos daños y empezaron a generarse, digamos, como procesos de concientización y de educación a la población. Otra consecuencia que se encontró en nuestro recorrido histórico fue el involucramiento de grupos armados, precisamente porque la minería ilegal es una actividad que genera recursos económicos en poco tiempo y que si se compara con otras actividades propias de la región, como por ejemplo la recolección del café, las personas van a preferir, digamos, el ejercicio de la minería, así tengan conciencia de sus consecuencias por el incentivo económico. Entonces eso ha hecho que por la falta de entes territoriales en estos lugares o en estas zonas que normalmente son alejadas, se generen conflictos de poder, principalmente por grupos armados o al margen de la ley. Bueno, otra de las consecuencias, o no consecuencia como tal, sino algo que identificamos, es el papel de la mujer dentro de este ejercicio. Y es que la mujer tiene un rol muy particular y es que ella solamente puede participar desde la actividad como chatarrera, que es quien no entra, es un tipo de actividad minera a cielo abierto, porque el otro es bocamina, que son los que se meten en las minas y normalmente lo hacen los hombres. Las mujeres tienen la otra tarea, que es como chatarreras, recoger los residuos que las minas generan y volver a hacer, digamos, un tercer proceso. A lo largo del recorrido histórico hubieron muchas entidades que entraron, digamos, a generar procesos de concientización, porque recordemos que más o menos en el 2012 se generó una alerta por la mortandad de peces, entonces ahí entró la Universidad de Antioquia, la Luisa Migot, la Nacional, entró Corantioquia, entró Secretaría de Salud y empezaron a preguntarle a las personas qué pensaban o cómo desde sus representaciones sociales ellos veían las consecuencias de esta actividad. Entonces encontraron que las mujeres realmente estaban pidiendo, ellas eran muy conscientes de que la actividad generaba un ingreso económico, pero en unas condiciones de bienestar total.
Entonces estaban pidiendo que se generaran asociaciones o alternativas de trabajo que les permitieran a ellas generar una actividad económica para solventar sus necesidades básicas. Algo importante acá es que en los procesos de desplazamiento, igual todas las consecuencias se interrelacionan. Por ejemplo, en los procesos de desplazamiento se dieron en los diferentes momentos de la historia, cuando entraron a explorar las compañías mineras, cuando vinieron personas de otros territorios, entonces empezaron a desplazar a las personas del territorio. Hubo una parte en la que una compañía minera, pues las personas se tuvieron que desplazar a la zona alta de la zona, que es cerca al páramo. Y eso también generó que fluctuaran unas relaciones sociales y que de ahí nacieran niños y que muchas veces las mujeres ejercieran, digamos, la maternidad y la paternidad. Por eso muchas de ellas, digamos, tenían que trabajar para solventar su hogar. Entonces sí necesitaban, de ahí parte la necesidad de generar otras alternativas que les permitieran, digamos, satisfacer sus necesidades básicas ellas solas. Bueno, y en los procesos educativos, como lo mencionamos, entraron varias instituciones, se hizo un antes y un después, se hicieron unas muestras en cuanto a los niveles de intoxicación por mercurio en la población y se hizo un después para mirar esos niveles, cuánto habían bajado, y también se empezó, por ejemplo, a implementar a partir del 2013, cuando Colombia pues ratificó el convenio de Minamata, el cual daba como las disposiciones para el uso, comercialización del mercurio, y cuyo fin era eliminar el mercurio de la actividad minera, principalmente en la minería ilegal. Entonces en ese punto entraron como para mostrar nuevas alternativas de ejercicio de la minería, pero un poco más sostenibles dentro de esos procesos educativos. Y digamos que de todo eso quedaron unas necesidades. Entonces, ¿cuáles eran las necesidades? Que los pequeños mineros al final se sintieron en desventaja frente a las grandes empresas, porque obviamente al incluir, por ejemplo, el código minero, al rectificar este convenio, se les exigía que ellos cumplieran unos requisitos para seguir ejerciendo su actividad de una forma biosegura y sustentable, pero como ellos no tenían ni la tecnología ni digamos el apoyo financiero y quedaron vacíos, digamos, en las capacitaciones que se les dieron, en la asistencia técnica, no, pues fue un proceso que se quedó ahí. Como lo mencionó, creo que la compañera, solamente hay una mina que se tiene, pues, que está ratificada, que tiene como sus permisos, pero los otros aún manifiestan todas estas necesidades. Otra necesidad que ellos plantean es que se les dé, digamos, ¿cómo se dice? Pues que se les certifique, y es un proceso que se ha hecho en otras zonas mineras, por ejemplo Segovia, y lo ha hecho el SENA, y es un proceso que es necesario porque realmente estas personas pasaron de un punto a que no tenían conciencia del daño que estaban haciendo, luego tuvieron que ver y mostrarles que realmente sí había un daño en cuanto a su salud y en cuanto al ambiente, y luego se les planteó otra posibilidad, pero se les hizo inalcanzable. Entonces de ahí fue que quedaron estas necesidades. A buen ritmo avanzan los estudios de minería aurífera en el municipio de Andes, además capacitaciones y sensibilizaciones con los mineros de esta localidad. Todo esto por cuenta de una investigación que desarrolla el Grupo de Materiales Preciosos de la Universidad de Antioquia, el Grupo de Investigación MAPRE.
estamos trabajando con la comunidad minera, estamos trabajando en los entables de todo el municipio de Andes y las compras de oro. Venimos trabajando con ellos desde el 2013 y 2014. Ahora en 2016 fue una continuidad que se le dio al proyecto, patrocinado ya por la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Andes. Específicamente, profesora, ¿qué aspectos se están trabajando? Cuando decimos estamos trabajando con los mineros y los entables aquí en el municipio de Andes, ¿a qué aspectos le están apuntando? Le estamos apuntando al buen manejo del mercurio en el proceso del beneficio del oro, a las buenas prácticas ambientales, de salud laboral y de los procesos, y a lograr con educación, capacitación, de que esta comunidad minera reconvierta su proceso de beneficio con mercurio a otros procesos más limpios y se haga una minería más limpia y sostenible en la región. Profesor, es un tema muy sensible, siempre que estamos hablando de minería y sobre todo en los últimos años, la legislación, todo el tema de legalidad, sobre todo, y hay una línea muy delgada entre legal, informal, entre tradicional, ancestral, muchos términos. ¿Qué motivó que ustedes llegaran y pudieran acceder a esta comunidad? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la minería que se ejerce en Andes no es una minería ilegal, es una minería informal. Y también pues resaltar que los mineros no son personas, malas personas ni agresivos, no, son una comunidad muy asequible, han recibido muy bien a la Universidad de Antioquia porque saben que nosotros no venimos con carácter de impugnar, sino de dialogar con ellos, de ayudarles y capacitarlos en sus procesos, a mejorar cada día sus procesos para que se haga, como dije anteriormente, una minería más sostenible y de pronto ya más de labor social. Dos preguntas, profesora. ¿Cuál fue la reacción de ellos y por qué se escogió en este caso por parte de ustedes como grupo e investigadores a la comunidad de Santa Rita o los mineros acá en Andes? Nosotros hemos trabajado con varios pueblos auríferos del departamento de Antioquia, entre ellos Segovia, Remedios, Buriticá, Zaragoza, Nechí, El Bagre y por supuesto Andes. Elegimos para esta nueva etapa Andes porque vimos que era un municipio donde no lo habían estudiado mucho, muchas instituciones educativas no han venido a Andes a trabajar con la comunidad minera, entonces pues la Universidad de Antioquia quiso digamos, darle más continuidad al municipio para aportarles mucho más, ya que en este sentido el municipio no había sido muy intervenido. Bueno, muchísimas gracias a Luz Ángela, al señor Edgar, a Derly por supuesto y a Tania por compartir con nosotros este espacio y por compartir también parte de lo que es la actualidad en términos de minería en el municipio de Andes y de forma específica en el corregimiento de Santa Rita. Bueno, ya vamos cerrando este espacio, así que hacemos el llamado al último grupo conformado por Isabela Vélez Ledesma, Consuelo Bedoya Román, Mariana Herrero Restrepo, Luisa Quintero Bedoya y Luisa Rubiano Franco, quienes hoy nos comparten el tema Oficios en las mujeres rurales de Andes, Antioquia. Buenos días para todos y para todas. Bueno, hoy les queremos presentar nuestro proyecto que lo denominamos Mujeres Rurales Sembrando Historias. Entonces les vamos a hacer un contexto muy breve porque queremos que escuchen. Nuestro producto es un podcast, entonces hicimos como un intro, serían 5 episodios, hoy les vamos pues como a compartir el primero para que lo escuchemos. Bueno, entonces nuestro grupo conformado por nosotras, la otra Luisa no pudo venir, entonces Bueno, compañeros, cuando nos preguntaban por el tema que queríamos abordar, de una supimos que queríamos trabajar en el tema de la mujer y nos pareció muy bonito poder tener un acercamiento y una aproximación al tema de la mujer rural. Entonces ese día tuvimos una lluvia de ideas muy nutrida y delimitamos que queríamos resignificar el valor de los oficios de las mujeres rurales. Esta era nuestra pregunta inicial. Entonces, ¿qué nos generaba curiosidad? Todas estas ideas que vemos acá proyectadas. Y esta fue la pregunta que nos planteamos de manera inicial. ¿Qué pasa?
En el transcurso o en el desarrollo de este proceso tuvimos pues obviamente que adaptarnos a lo que íbamos encontrando en las entrevistas. Pero entonces la pregunta de investigación era cuál es el valor que las mujeres rurales de Andes, Antioquia le dan a sus oficios. Enmarcamos pues como este trabajo en Andes porque todas vivimos en Andes y porque las entrevistas, ya les voy a contar un poquito sobre eso, las realizamos en la zona rural de Andes. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Queríamos que el producto fuera un podcast, que lo que se escuchara y se visibilizara eran las voces de las mujeres rurales. Inicialmente queríamos hacer 5 mujeres, por cuestiones de tiempo fueron 4, fue entrevista semiestructurada, nos desplazamos hasta el corregimiento de San José y el corregimiento de Buenos Aires a realizar estas entrevistas. Tuvimos pues el consentimiento informado con las participantes, la entrevista semiestructurada, inicialmente eran como 15 preguntas, muy enfocadas en su cotidianidad y obviamente pues cuando realizábamos las entrevistas mirábamos que otro tema era importante indagar. Ahí vemos proyectada a una de nuestras participantes, fueron 4 mujeres, Juliana, Dora, Liliana y Laura. Compañeros, encontramos cosas muy bonitas como en este trasegar de hacer estas entrevistas y de producir estos episodios, puntos comunes como por ejemplo, estas mujeres son el pilar de sus hogares y ellas mismas lo decían, sin ellas no se mueve nada en la casa y cuando no están es un caos, ellas mismas lo reconocían. Encontramos también que todas son madres. De hecho hay una muy joven, hay una que tiene 20 años y ya tiene 2 hijos, entonces todas estas mujeres son madres, han vivido casi toda su vida, algunas toda su vida en la ruralidad del suroeste de Antioquia, entonces también tienen eso en común. Otro punto en común es que hacen un montón de cosas. Nosotras inicialmente queríamos empezar a indagar por oficios específicos, entonces en la cocina, en la agricultura, y nos dimos cuenta que ellas hacen de todo, entonces son cocineras, son amas de casa, son cuidadoras, son agricultoras, o sea, tienen que hacer de todo, entonces no es un solo oficio, sino que son muchísimos oficios. Otro punto en común que de pronto no nos pareció tan chévere y que hay que mirarlo con un poquito de reflexión y de crítica, es que estas mujeres han entregado todo al servicio de los otros y se olvidan también de su individualidad y de su ser. Entonces creo que esto nos chocó mucho, pues chocar en el sentido de contrastarnos y de ver que son mujeres que sienten que su existencia está minimizada a estar en su casa, a responder por su casa y por sus hijos, y se olvidan también de su ser. Otro punto en común es que todas estas mujeres aprendieron viendo, a ninguna de ellas se les enseñó ni a cocinar, ni a trabajar el campo, ni a cuidar animales, ni a cuidar hijos, entonces todas aprendieron viendo, aprendieron de los otros, y esto se conecta directamente con una de las líneas que vimos en el patrimonio cuando hablábamos de patrimonio inmaterial. Entonces ahí vemos también la transmisión de saberes de generación en generación y la construcción de memoria que puede hacerse a través de estos relatos, además de la construcción de paz, porque otro punto en común que encontrábamos es que estas mujeres en su gran mayoría no han contado con las condiciones necesarias para desarrollarse y muchas de ellas tienen limitaciones que a veces las maximizan o creen que su contexto es solamente su finca, su vereda, entonces tienen un montón de sueños, pero no saben cómo empezar a gestionarlos. Entonces ahí también nos cuestionamos el concepto de paz, como lo construíamos con el profe Gerardo en clase, de que existan esas condiciones necesarias para un desarrollo integral y un bienestar. Y en muchos casos vamos a ver que no. Bueno, le voy a dar el paso a Isa y a las compañeras si quieren decir algo más, y ya para que escuchemos entonces el intro. Gracias, Lu. Bueno, no, creo que decir algo muy corto, y es que más que una entrega final fue también como un regalo para nosotras poder escuchar a estas mujeres y reconocer tantas labores y tantos oficios, y como lo decía Lu, eso limitaba también mucho como el cultivarse, ¿cierto? Como lo más profundo también de ellas, se olvidaban de eso tan importante.
También mencionar que sí, que a su vez son amas de casa, pero también son agricultoras, administradoras de finca, recolectoras de café, mamás, y bueno, como les estaba mencionando, esto obviamente limita mucho su ser individual. Las mujeres, termino con esto, las mujeres rurales guardan la sabiduría que se refleja en los oficios, y eso por supuesto se relaciona con la memoria y bueno, a su vez con el patrimonio cultural. Entonces queremos mostrarles como el podcast, obviamente no está completo, hay una recopilación de las voces de las 4 mujeres también, y bueno, algunas reflexiones. Bueno, compañeros, en el intro, ahí están los 4 episodios, a todas le pusimos como un nombre, entonces, de acuerdo pues a lo que vi, y ya escuchemos entonces. Mujeres rurales sembrando historias. Hablar de un solo oficio en lo que concierne a las mujeres rurales suena un poco absurdo, y sería subestimar la realidad de aquellas que deben casi multiplicarse para cumplir y atender a diversos roles y ocupaciones. Y es que además de ser mujeres, son madres, esposas, compañeras, tías, cuidadoras, agricultoras, cocineras, administradoras, y son muchas más las tareas y responsabilidades que tienen a su cargo. El habitar la ruralidad hoy se hace escuchar a través de las voces de Juliana, Laura, Liliana y Dora. Son 4 episodios cortos donde nos comparten sus saberes, experiencias y la cotidianidad de sus oficios. Ahora solo últimamente se le está dando importancia pues al rol de las mujeres, y antes pues no se preocupaban tanto, pues los papás no se preocupaban tanto como porque las mujeres estudiaran, tuvieran una profesión. He visto mujeres muy berracas, más que yo creo, porque para el monte son muy berracas, y la cuñada mía sí, también esa mujer, para coger café, que sembrar, que la yuca, que plátano, que cargar leña. Uy, no, eso es duro. He visto, sí, más berracas que yo sí he visto, porque ¿para qué? Y a mí también me tocó cargar leña, y en plena dieta, que no había ni cumplido la dieta innecesaria. Eso es lo que más tristeza me da a mí. Sí, yo soy una mujer y yo misma me admiro mucho, porque de verdad que quedé sola, no pude estudiar porque me dediqué a levantar las hermanas, y mientras todo este tiempo yo conseguí casa, le di casa a mi hermanita y estoy construyendo otra. Que sí me ha tocado trabajar mucho, sí, verdad. Que toda la cosecha de café el año pasado trabajé toda la cosecha, pero para construir la otra casa. Mi mamá es muy guerrera, ¿cierto? Entonces uno también como mujer, uno también es guerrero. Ya teniendo mis 2 hijos, ya que Valerine tiene 1 año y medio y ya Samuel tiene 5 años, ya antes le he levantado mucho. Pero entonces uno le toca luchar bastante como mujer, luchar bastante por ellos y por todo, porque si uno quiere salir adelante tiene que luchar por todo. Si algo tienen en común estas mujeres es que sin su presencia en casa nada se moviliza. Su presencia representa la organización, la vitalidad, el cuidado y sobre todo el amor que se vive en sus familias. Pero también se hace evidente la necesidad de pensarnos qué ha implicado para aquellas mujeres, en este caso rurales, que su cotidianidad gira en torno a los otros y a sus oficios, y en ocasiones hasta se desdibuje su individualidad. No buscamos generalizar, pero es común encontrar relatos e historias de vida de mujeres que habitan el campo con sus ojos, cuerpos y mentes desgastadas, no solo por las múltiples carencias y lo extenuante de sus labores, sino también porque algunas de ellas han perdido la esperanza de encontrar en el camino oportunidades que posibiliten una estabilidad económica y emocional. Y en este caso, nos parece pertinente traer las palabras de la grandiosa Simone de Beauvoir en alguna de sus páginas de El segundo sexo. Es necesario estudiar cuidadosamente el destino tradicional de la mujer, cómo hace la mujer el aprendizaje de su condición,
cómo la experimenta, en qué universo se encuentra encerrada, qué evasiones les están permitidas. He ahí lo que intentaré describir. Solamente entonces podremos comprender cuáles son los problemas que se les plantean a las mujeres, que, herederas de un duro pasado, se esfuerzan por forjar un nuevo porvenir. Cuando empleo las palabras mujer o femenino, no me refiero, evidentemente, a ningún arqueotipo, a ninguna esencia inmutable. Detrás de la mayoría de mis afirmaciones es preciso sobreentender en el estado actual de la educación y las costumbres. No se trata aquí de enunciar verdades eternas, sino de describir el fondo común sobre el cual se alza toda existencia femenina singular. Bueno, con respecto al trabajo que se realizó, Mujeres Rurales Sembrando Historias, sabemos y estamos pues presentes que es memoria y que estamos en un proceso, pero también es de anotar que las mujeres venimos en unos procesos y que más la mujer del campo necesita una visión del pueblo, de las autoridades, de tantas cosas que necesitamos educarnos y que necesitamos para cambiar este patriarcado, para cambiar que se valoren, para cambiar todas estas costumbres que nos hacen tan sumisas y que necesitamos también ser nosotras, querernos nosotras, conocernos nosotras mismas para poder visualizar una familia, un esposo, un trabajo. Entonces es muy importante como toda esta actitud con respecto a las mujeres. Sabemos que hace por ahí, acá en el municipio de Andes, hace por ahí 30 años vienen los colectivos de mujeres. Iniciamos con la Asociación de Mujeres Andinas, donde se daban capacitaciones de las leyes, de las leyes pues que nos abordan en el momento. Cormapa, ahora hay colectivos nuevos, tenemos un proceso, tenemos un caminar, pero son muy poquitas las mujeres que tenemos esos conocimientos y que sabemos que hay muchas mujeres, muchas campesinas que también requieren para poder tener una mejor calidad de vida. Gracias. Bueno, agradecemos a Consuelo, a Luisa, a Isa y a Mariana, por supuesto, por este regalo que nos han entregado hoy. Precisamente una frase de una de las protagonistas, y es que ahora último es que se le está poniendo cuidado a las mujeres. Es triste quizás reflexionar en torno a eso, pero es también satisfactorio saber que desde la academia este tipo de productos nos permiten visibilizar más a la mujer, que contrario a lo que muchas sienten, pues son parte importante de nuestra dinámica social. Llegó el momento entonces de abrir un círculo de palabra en torno a estos temas que hemos tratado en esta fructífera jornada académica, así que bueno, doy paso a la profesora Sara, que nos va a acompañar para moderar este espacio. Bueno, buenos días. Pues la idea es que en este momento dialoguemos. Si alguno en este momento quiere comentar algo en relación a estos 4 temas muy interesantes y pertinentes que acabamos de escuchar, todos estos trabajos que yo siento son muy, pues a mí me da mucha alegría escuchar acerca de estos trabajos y sobre todo pensar que son temas que les interesa y que ojalá se sigan, pues lo sigan trabajando. No sé si alguien quiere comentar algo o unir, y yo tengo acá también unos comentarios, pero si en este momento alguien quiere preguntar o hacer un comentario. Dale. ¿Será que? Bueno, solo quería decir gracias. No, quiero relacionar algo de los grupos, y es que empezando a evidenciar el trabajo, primero voy a hacer énfasis en el agua, y es que el grupo que trabajó lo de minería informal, hice informal, ¿cierto? Minería informal, empezó a hacer relación con los nacimientos de agua o con los límites que cruza Carmatarrúa, ¿cierto? Entonces ahí empezaron a brindar unas fechas, 1820,
cuando se empezó con el Chaquiro, la Soledad y San Agustín, proveedores de sal y de oro. Entonces, más que leer fechas, me voy a situar desde 1820 en adelante, y es porque ahí es donde empieza también a visibilizarse tantos puntos de minería que empezaron a afectar la distribución del agua y que se empieza a evidenciar cómo también tiene un efecto en la población, no solo a nivel económico, que si bien es una parte que se menciona de manera constante, sino también a nivel social, a nivel ambiental y a nivel familiar. Ellos mismos brindaban información, dijeron que para el 2012-2023 ya eran conscientes de los daños que estaba generando este tipo de labores, ¿cierto? Que si bien no es satanizar, no es irnos al lado opuesto, no es todo bueno, todo malo, sí debe haber un balance entre ambos para también entonces crear ese equilibrio, no solo desde los que producen o desde los que tienen estas formas de producción de minería, sino también para aquellos que acceden al agua por medio de nacimientos y por medio de estas fuentes hídricas. Entonces era como relacionar un poco la importancia de empezar a visibilizar estos temas, no solo acá, no solo trabajarlo desde el suroeste y para algunas personas, sino también empezar como a enlazar la historia, que es también lo que nos comentaba la profe. Y otra cosa que quiero resaltar es del grupo de las mujeres rurales. Verdaderamente me tocó el ser, por allí estaba escuchando muy atenta el proceso, y es porque acercarnos a la ruralidad lejana es bastante importante, siento yo desde mi conocimiento, que visibiliza otras formas de vida de las que, si bien tenemos conocimiento por medio de documentos, es más bonito cuando uno llega a esa realidad vivida, a esa vivencia propia de los territorios, y empieza a hablar de esas realidades, ¿cierto? Ahorita lo hablaba con Camilo, que ya se fue, y es lo bonito de andar el territorio, de cuando uno va a estos lugares, y empieza a escuchar la voz de las personas que lo han habitado, y empieza a escuchar las historias desde la voz de ellos, personas que han andado el territorio por 20, 30, 40 años, que narran la historia desde una manera tan vivida y tan sentida que no se alcanza a dimensionar en los libros a los que tenemos acceso. Y que hay algo muy importante que ellas decían, que no es solo resaltar la labor de la mujer rural, sino también las dificultades, las problemáticas y las situaciones emergentes alrededor de esta realidad de mujer rural. Entonces salirnos solo de hacer como de resaltar lo bonito y también evidenciar la realidad que tiene la mujer rural y el campesinado de una u otra manera. Entonces eran como esos dos punticos que quería tratar. Sí, yo creo que, pues yo sentía que los temas se relacionaban mucho, además el tema del agua que también convoca a todos, el tema de la ancestralidad, la tradición minera que también tiene una ancestralidad, y hay una, de hecho en este momento están en un proceso de declaratoria de patrimonio de la minería artesanal ancestral a nivel nacional, se quiere lograr pues esa declaratoria como patrimonio inmaterial, y bueno, se relaciona el tema de lo ancestral con el tema del agua, de las mujeres rurales, con el tema de la minería y la representación de lo ancestral. Entonces sí me parecía que había como varios temas, como hilos comunes, y uno que me parece muy bonito, y es la metodología en la que casi todos trabajaron, que fue el palabreo, el hablar con las mujeres, como el ir a acercarse, como decía ahorita también la compañera Lina, como acercarse, recorrer, andar el territorio. Ahí es cuando uno pues conoce más el territorio, es una forma de conocer, y seguramente es la mejor forma de conocer algo, y es acercándose a esto, y que casi todos lo hicieron. Y también está la investigación documental en el grupo de minería, que también es muy importante, porque si bien es muy valioso recorrer, también articular y complementar esos conocimientos de las otras personas, y en la conversación que se aprende mucho,
ir a los documentos también es muy relevante, o sea, ir a la historia, lo que está en la historia. Entonces como usted, pues me parece que hicieron un gran ejercicio de articular todas estas diversas fuentes para sacar pues un tema adelante. Y a mí me quedaba como, yo tenía como unas preguntas para algunos temas, no sé si quieren las miramos acá o nos quedamos pensando en ellas y las vamos resolviendo. Con el tema, por ejemplo, de los saberes ancestrales, que se hablaba de prácticas campesinas, prácticas afro y prácticas indígenas, y decía, bueno, ¿y en qué grupo entramos nosotros, por ejemplo? ¿Que somos parte de qué comunidad? Y también en todo pues en todas estas muestras estamos hablando de comunidades siempre, ¿cierto? La comunidad de Carmatarrúa, que sería la comunidad indígena, el primer grupo. En el segundo grupo, que nos hablamos más como en el tema de las representaciones de lo ancestral, entonces no sé si hablamos de una comunidad ancestral. En el tercer grupo hablamos de una comunidad minera. En el cuarto grupo de una comunidad de mujeres rurales. Entonces también pensaba como, bueno, nosotros en qué hacemos parte de qué comunidad, no sé si alguien quiera como pensar. Igual creo que siempre que es complejo cuando uno se piensa esa pregunta, pero sí. Claro, y que nos hace pensarnos que además tenemos de todo, ¿no? Pues bebemos de todo, y ahí se habla de lo mestizo, bueno, sobre todo de nosotros como comunidades mestizas, en fin, pero sí, pero que tenía como esa cuestión. Con el tema de las mujeres rurales pensaba, parece eso de las mujeres que hacen de todo, y muy interesante cuando dicen querían buscar unos oficios, pero es que hacen de todo, y de hecho hay unas políticas en patrimonio sobre los oficios específicamente, pero está como muy clasificado por estas mujeres que hacen de todo, que muchas veces llaman amas de casa, pero ni siquiera, o sea, hacen mucho más que eso. No sé si a ellas, que además tienen mucha creatividad, tendrían algún nombre para esto, si encontraron que ellas dijeran como somos toderas, o alguna hablaba de que eran guerreras, pero si hay como una forma, si de pronto ellas han pensado en una forma de autorreferenciar ese universo de cosas que hacen, no sé. Yo les quería preguntar que ahorita Jaiber y yo decíamos como es complejo porque los oficios, pero todos los vemos es como una forma de oficios, pero para producir. Si encontraron algo que les permita a la mujer como no sé, tejer, algo que sea más de divertimento y no como solo de producción, sí encontraron, porque es un poco triste también, como pues complejo, triste no, complejo que todo sea llevado como a la producción y no como, o sea, cómo es el espacio de divertimento. Bueno, de hecho con esto que nos dice Juan, nosotras nos dio muy duro esto, ya como a modo personal, porque encontrábamos que ellas solo, como lo dijimos pues en el podcast también, solo vivían para los otros. Cuando les preguntábamos, porque surgieron también cosas muy personales que así tuviéramos un consentimiento informado firmado, pues no quisimos incluir en los episodios, y son episodios muy cortos, el más largo dura 5 minutos. Entonces nos decían, no, mis hijos, mi esposo, mi mamá, mi hermana, mis sobrinas, mis tías, mi papá, ¿cierto? Ellas no. Entonces encontramos que ellas como momentos de ocio, de diversión, no tienen. Lo único es terminar a las 3:30 de la tarde, casi todas terminan a esa hora, ven televisión 1 hora, se sientan, miran el celular y vuelven otra vez a despachar comida. Entonces ellas no tienen, y eso nos da muy duro, pues repito, porque no tienen un espacio para ellas. Entonces hay algunas que viven más cerca de los corregimientos, otras viven más alejadas. Entonces las que viven más alejadas, por ejemplo, la que veíamos en la foto, tiene a su cargo más de 30 animales, entre perros, gatos, conejos, gallinas, patos. Entonces, adicional a todo lo de la casa, entonces ella nos decía, no me da tiempo de nada más.
inclusive ha tenido que postergar citas médicas, exámenes, revisiones, porque no tiene el espacio. Entonces eso también nos cuestionaba y nos llevaba a pensar en lo bonito que es ser mujer, pero también en esas realidades que están acá y que uno en la comodidad de lo que vive o de que sí tiene el tiempo, de que hace un montón de cosas, pues sí nos daba pues como muy duro. Y no, que sí, pues que es lo que mencionaba Luisa, que pues fue como muy impactante porque todo eso hace parte de su cotidianidad. Entonces Lu le preguntó a quien entrevistó, a Juliana, que por ejemplo cuál había sido su momento más feliz, ¿cierto? Y quedarse pensando y simplemente decir que fue cuando nació la hija, como que eso nos cuestiona también, ¿cierto? Y bueno, como hasta dónde delimitar también esas labores y esos oficios, que era lo que hablábamos ahora, cómo se cultivan ellas mismas, y creo que no lo hacen. Bueno, y también de pronto cuestionarnos, y de pronto lo escuché ahorita, que las mujeres del campo, bueno, en general pues todas las mujeres, en algún momento escuché unas estadísticas que en el momento que todas las mujeres de Colombia dijéramos, bueno, hoy no vamos a hacer oficio, nada, o sea, se decaería la economía de una manera impresionante, porque somos las que hacemos, somos las que cuidamos, somos las que organizamos el hogar, las que despachamos el esposo, las que hacemos de comer. Entonces también hay estadísticas de la importancia del oficio que hacemos en la casa, que es trabajo y es mucho trabajo, y el valor y la perspectiva de estas mujeres que dan la vida por una familia, y que son ellas, son la familia, son, como decía la compañera, son los otros, y mi felicidad son los otros, ese es tener bien a los otros. Gracias. Claro, porque hay una tensión ahí entre lo que la comunidad espera, y más si se atraviesa la religión o la cosmogonía, y lo que otras, pues porque también todas las discusiones feministas y de género también son, digamos, como discusiones que no surgen en este ambiente, sino que, digamos, de algún modo vienen de afuera, ¿cierto? Entonces es complejo, y eso, lo que decías de la familia y la religión, que atraviesa todos estos procesos sociales, me hace pensar que también me cuestionaba con el tema del agua en Carmatarrúa, que debe también, supongo, no sé si lograron acercarse o se han acercado a esto, a cómo conciben ellos el agua, porque entiendo que es, por supuesto desde su cosmogonía, desde su cosmovisión es distinto a cómo nosotros entendemos el agua o la minería o los mineros actuales, porque el agua para nuestras sociedades es más como un recurso que extraemos, mientras que el agua para la comunidad indígena pues es sagrada, y ustedes hablaban de sitios sagrados. No sé si quieran comentar algo sobre porque entiendo habría que relacionar, claro, ver el acceso al agua, pero primero cómo entienden ellos el agua, cómo la sienten, cómo la viven, y también relacionar con lo que hablan de las viviendas y en la conformación familiar, que decían que hay más familias que viviendas. Claro, tiene que ver con la estructura familiar y cómo, o sea, son varios componentes ahí que se relacionan. Entonces este tema del agua, no sé si quieran decirnos algo de esa visión de ellos del agua en el resguardo, porque ahí se empiezan a cruzar, claro, las lógicas de nosotros como, digamos, occidentales, con el tema de distribución y acceso, cruzadas con las lógicas de ellos, de cómo entienden y cómo interactúan con el agua. Bueno, justo en el proceso de investigación, lo hablaba con la compañera, y es que ellos lo evidencian como un patrimonio. Para ellos hablan de los elementales, entonces está el fuego, el aire, la tierra, el agua, y mencionar el agua dentro de esos elementales es también entonces referirnos a esa oralidad que ellos tienen y a esa transmisión de conocimiento. Lo hablábamos ahorita en la exposición, que es de manera intergeneracional, intercultural. Para ellos el agua es vida, o sea, ellos dicen que la esencia de la vida también, al menos los que entrevistamos, y en algún momento en el compartir de palabra, en los círculos de palabra que hemos tenido allá en la casa madre, la esencia del agua, ¿cierto? Entonces lo hablan como patrimonio, como vida, y es
bastante complejo hablarlo cuando se dice que son 430 familias, que de esas 400 tienen acceso al agua, pero si lo hablamos, listo, en familias son 400, pero en viviendas son 165, entonces podemos dimensionar un poco lo que significa, y es que cada vivienda tiene una sobrepoblación de familias, y eso implica entonces que ya no puedan tener acceso al agua de la misma manera, ¿cierto? Además, porque los nacimientos de agua no es que sean como abundantes, no, están limitados y también están en ese proceso de recuperación por el maltrato que se les ha dado. Pero no solamente desde ellos, por eso ahorita también mencionaba que no solamente es donde nace el agua, ¿cierto?, sino donde conectan esos nacimientos. Entonces no solamente hablamos de la Marsella, de la Linda, sino también desde las partes altas donde se empieza a evidenciar la minería. Entonces también eso tiene un efecto en estos nacimientos de agua, o sea, no es lo mismo aguas tratadas o cuidadas, que no necesariamente tienen que llevar químicos, pero sí un cuidado que le permita a la población acceder a esta agua de manera, digamos, favorable, porque pues si lo vamos a llevar a un contexto más amplio, pues también se empiezan a generar o a evidenciar enfermedades, en especial en las maternas, que es como que esa gestación, entonces ya los niños empiezan a nacer más débiles, con más complicaciones de salud, y pues listo, eso lo vemos por lo que muchos dicen, no, es que estamos evolucionando, ya estamos más débiles. Pues sí, obviamente, porque los cambios y el contexto ambiental está llevando a que las mujeres gestantes o a que estos niños pues tengan un acceso a, digamos, al entorno un poco más desfavorable, porque empiezan a tener, digamos, el agua ya no es como hace unos años, que entonces la gente podía acceder a estos nacimientos sin problema, pero, y ya empieza a evidenciarse algunas consecuencias del mal trabajo, o no lo digamos del mal trabajo, del conocimiento inadecuado sobre algunos procesos. Entonces para ellos el agua, patrimonio, ellos hablan del agua como esencia de vida, y es ahí como donde empieza de pronto a cuestionarse en las partes donde se evidencia el acueducto multiveredal y los nacimientos de agua, quienes acceden a al agua por medio pues, de estos procesos. Bueno, gracias. Pues yo creo que algo que se nota en común del diplomado es que se hizo un ejercicio de la memoria muy bonito a mi parecer y muy necesario en los distintos temas de intereses que se abordaron. Entonces, pues yo doy como unas grandes felicitaciones. Estoy segura que el profesor Yamid estaría también muy contento, que bueno, lastimosamente no pudo acompañarnos, pero bueno, muchas felicitaciones y bueno, que sigan estos trabajos prosperando. Ahora vamos a pasar a la entrega de los certificados. Y gracias. Bueno, y no está el profe Yamid, pero por supuesto hay que agradecer a la profe Sara porque se ha puesto la camiseta con este cuento del diplomado y con lo que es este cierre. Bueno, vamos a pasar al momento más esperado, más emocional, y los iré nombrando, por favor, para que pasen al frente por el diplomado. Listo, cuando reciban el diploma se quedan ahí, porfa, para que hagamos la fotico grupal. Vamos a empezar entonces y a todos les vamos a dar un aplauso al cierre, como para que no queden aplausos graneaditos. Listo, vamos a empezar por favor con Consuelo Bedoya Román. Bueno, aplaudan. Pero tiene que ser con el mismo entusiasmo para todos. Derly Juliana Hernández Garzón. La profe. Edgar León Bedoya Román.
Isabela Vélez Ledesma. Jaiber Ibarra Trujillo. Juan Bernardo Ortiz Hernández. Laura Rendón Pareja. Lina Moncada Arenas. Luisa Rubiano Franco. Luz Ángela Uribe Bustamante. Mariana Herrera Restrepo. Rosa Vázquez Osorio. Finalizamos con Tania Restrepo López. Bueno, en nombre de la Universidad de Antioquia, una gran felicitación y agradecimiento a todos ustedes por su responsabilidad y empeño en este proceso. Esperamos sigan siendo replicadores de estos conocimientos, así que para todos ustedes un aplauso y muchísimas felicitaciones. Como pudieron evidenciarlo en este espacio, también se dio la certificación de este diplomado que la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, llevó a cabo en el territorio. De esta manera llegamos al final de Especiales a UPAN. Nos vemos en una próxima oportunidad.